Empezar el camino es probablemente lo más difícil. El primer paso siempre es el que da más miedo, pero no tienes por qué hacerlo solo. Hoy vamos a hablar de cómo empezar desde cero una historia cuando ya te aburriste de las otras o simplemente terminaste un proyecto y quieres abrir otro nuevo. Yo soy Dutec, su capitán, y bienvenidos sean a la nave celeste. Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Espero que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de unos temas que tenía muchas ganas de hablar porque la verdad es que últimamente he empezado un montón de proyectos y esa sensación de inicio es como, wow, muy movida para mí. Esa sensación de empezar algo nuevo, de buscar como mejores métodos para empezarlo desde cero. Eso es lo que me encanta y por eso siempre ando escribiendo nuevas historias, ando siempre pensando. Yo creo que es algo que tenemos. Algo que tenemos todos los creativos, ¿no? Todos los creativos tenemos como este tambor en nuestro cerebro que está constantemente repiqueteando y expulsando nuevas ideas a las carpetas de nuestro cerebro. Si no, las notas se pierden, eso es primero, obviamente, ¿no? Pero cuando eres como yo y las anotas o sabes muy bien guardarlas en el cerebro, siempre te quedan ahí. Y he tenido como 3 o 4 ideas de historias y las quiero estructurar. Entonces me puse a pensar, ok, ¿cómo yo estructuro mi historia usualmente, no? He estado viendo cómo estructuré mis otros escritos y estaba como creando un sistema que espero que a mí me sirve y espero que a ustedes les sirva también. Pero primero que nada, creo que tenemos que hablar de Bruce Lee. Sé que suena raro, pero es muy importante para lo que queremos hablar. Bruce Lee tenía una filosofía que me gustaba mucho, que me gusta mucho, que es la de sé como el agua, mi amigo. Básicamente si buscamos por aquí una imagen, dice algo así como vacía tu mente, no tengas forma, sé como el agua. Si pones el agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones el agua en una botella, se vuelve la botella. Si pones el agua en una taza, se convierte. Si pones el agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o chocar. Sé como el agua, mi amigo. Hay muchas interpretaciones para este. No hay algunos que hablan sobre adaptabilidad, pero yo hoy lo quiero hablar en cómo solamente quédate con las cosas que te sirvan. Si mis conversaciones son una taza y te sirven las botellas, sé la botella. El aspecto quédate con algunas cosas que te diga de las que te sirvan, no con todas. ¿Ok? Quédate con lo que verdaderamente te funcione. Pruébalo mucho. Y luego me comentas abajo si te sirvió o no te sirvió. Pero bueno, empecemos ahora sí. Ya después de este pequeño inciso sobre mi amigo Bruce Lee, vamos a hablar de cómo empieza todo. Pero yo creo que toda idea empieza con una chispa, ¿no? Cada quien tendrá su propia chispa, ¿no? El podcast pasado, que lo dejaré aquí arriba, hablamos sobre cómo García Márquez le agarraba trabajando. Y usualmente cuando la perdía seguía trabajando porque era como la mejor manera de conseguirla. Cada uno tiene su propio método. Yo, por ejemplo, hablo mucho con muchas personas y usualmente hablando es que aparecen conexiones random que no se me hubieran ocurrido de otras formas. Usualmente ocurre cuando hablo con mi mamá o con mi novia. Primero porque son las personas con las que más hablo. Vivo con mi mamá y está aquí mismo, dormimos en el mismo cuarto. Así que es muy común que siempre durante alguna charla, sobre todo con mi mamá que es tan fanática de muchas cosas, de conocimiento, es lo que llamaríamos una persona culta, aunque no me guste mucho el término a veces. Y siempre sale algún tema de algo de lo que estamos hablando y me inspira un poco. Hace poco estábamos hablando de la muerte y cómo ocurre en las familias y tal. Y se me ocurrió una idea para un relato sobre la muerte de un patriarca en algún entorno tipo muy adinerado, ¿no? En este caso de Marshall Cantan Dark en el universo de la SCP, del cual hablaremos más tarde, porque hay otras cosas. O también subiendo una vez por donde vivo. Es una subida muy inclinada que aparte tiene muchos precipicios, o sea, un precipicio bastante grande. Y usualmente lo esquivo, me voy del otro lado donde está el precipicio, pero hace poco estaba pasando por él. O hace poco, hace un par de años ya, esa idea está bastante cultivada. Y me imaginé qué pasa si me caía. ¿Qué pasa si me caía con alguien que quiero mucho? ¿Y qué pasa si yo moriría, pero esa persona... Uy, golpeé el piso, perdón. ¿Qué pasa si yo moriría, pero esa persona sobrevive? Es algo que me dejó pensando un poco y se me ocurrió una idea para una historia que tengo planeado escribir dentro de un tiempo. Pero hablamos de las historias que ya están escritas, ¿no? Uno de mis artículos favoritos de los que he escrito, que es CPS 222, vamos a hablar, 222, le suelo decir porque es más fácil. Viene de mis propias experiencias creativas y cómo yo lidio con la creatividad y cosas que me han pasado a mí. Y nació de mi frustración en no poder escribir algo. Creo que todos tenemos esa chispa que enciende. Pero una chispa no es nada. Una chispa puede convertirse en un fuego salvaje si no se le controla. Y creo que la mejor forma de controlarlo es lo que se llama un tema. El tema es la batuta de todo. Es lo que va a envolver toda tu narrativa.
Y la mayoría de las historias tienen muchos temas sobre justicia, sobre amor, sobre pérdida, sobre ambición. En muchas historias distintos temas. E incluso hay historias que se pueden interpretar con distintos temas. Y eso está bien, pero eso ya es trabajo del espectador y del lector, no del autor. El autor tiene su trabajo, tiene que... Una de mis frases que me gustaba mucho es que el autor tiene que saber hasta el significado de la más mínima piedra en el río. Algo así era que comentaba. En el aspecto de tú como autor tienes que saber qué significa todo. Pero eso no significa que solo tengas que decir todo al lector. Solamente las partes que importan. Y eso permite que el lector... Es como en una conversación, ¿no? Tú conversas con alguien y usualmente tú sabes todo lo que quieres decirle a la persona. Y esa persona sabe todo lo que quiere decirte a ti y tiene una idea. Pero al fin y al cabo hay cosas que se pierden, ya sea por el lenguaje, por el tiempo, por cosas que simplemente no puedes expresar con las palabras, ¿no? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, a mi mamá o a mi pareja que las quiero mucho, pero ellas saben que hay algo más profundo, pero no lo pueden describir y yo sé que mis palabras son el límite de mi universo, entonces no puedo como ir más allá de ellas, no puedo como expresarme más allá de un te quiero, un te amo, obviamente sí de manera física, con regalos y tal, pero eso ya es otro tipo de cosa. Entonces, en esta conversación entre dos personas, el tema es más o menos como la idea que tienes de lo que es toda la estructura de la conversación. Es como, ok, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de pérdida. Y es como, te fija mucho. Sé que suena como un poco restrictivo, pero restringirte de manera creativa es lo mejor que puedes hacer. Es de verdad, realmente lo mejor. Tengo una amiga que escribe fanfics. Bueno, ahora escribe fanfics, antes escribía otras cosas, pero ahora está escribiendo fanfics. Y me comenta que suele trabajar mucho dentro del canon de lo que escribe, porque le permite tener muy poca libertad creativa. Y eso suena como una patada en el pie, pero básicamente le sirve para poder pensar muy a profundidad qué quiere hacer con los personajes y qué puede hacer con ellos. Sobre todo no tanto qué quiere, sino qué puede hacer con ellos. Y por eso el tema es como el cerebro de la operación, por así decirlo, ¿no? Pero el tema no puede ser vacío. Es algo con lo que yo he fallado varias veces y de hecho uno de mis últimos escritos grandes, que fue mi entrada para el concurso de la Fundación SP, que es una comunidad de escritura, que es la que estaba hablando ahorita antes, del S300, que era un evento muy importante sobre monstruos. Ya de por sí el tema me venía mal, porque si algo soy malo para escribir es monstruos y toda esta temática como de terror, para misterio, soy pésimo, güey. O sea, pésimo. O sea, lo puedo hacer, pero lo puedo hacer en concordancia de otras cosas, no solamente por el hecho de hacerlo. Entonces soy pésimo totalmente y ya el tema no me venía bien, pero aparte apliqué esta fórmula, pero la apliqué sin aplicarla bien, porque no tenía el tiempo para aplicarla, porque nada más era como un mes, 2 meses escrito algo así. Y el artículo era muy largo y la verdad eso también me jugó muy en contra. Pero el punto es que, porque imaginé mi tema más como una frase o un concepto en vez de como lo que te voy a comentar ahora. Y es que imaginar algo de una manera tan amplia, de hecho si me da un momento puedo explicarles exactamente de qué quería que hablase el escrito, porque lo tengo notado, por eso mismo, porque es mi esqueleto general. Y el tema era la importancia del ser. Y suena muy bonito, suena muy cool, suena así, hay muchas formas de enfocarlo. Y ese es el problema, de nuevo, muchas formas de enfocarlo. Necesitamos constricción narrativa, necesitamos que nos ahorque, no sé, supongo que los creativos tendremos un fetiche con la ficción autoerótica, no sé, algo así, supongo. Necesitamos que nos constringan, oh Dios mío, nos habla Leo, perdón. Nos reduzcan las posibilidades para que se te ocurran nuevas ideas, ¿sabes? La necesidad es la madre de todas las invenciones. Me gusta mucho esa frase también. Entonces, no te centres en una palabra, no te centres en un lema, ni en una frase. Lo puedes hacer si te sirve, la verdad. Pero usualmente lo mejor que puedes hacer es pregúntate. Pregúntate mucho. Hazte preguntas sobre lo que quieres hablar. Como comenté, estoy empezando nuevos proyectos y hace poco empezó un concurso en la comunidad de la que estoy hablando, en la SCP, que estoy seguro que algunos de los que están escuchándome, hoy estoy golpeando mucho la mesa y no me gusta, la verdad, perdón por eso. Muchos de los que están escuchándome, o algunos de los que están escuchándome, vienen de la comunidad. Hola, ¿cómo están? Y hay un concurso, el concurso de artes oscuras, se llama el Necromicon. Vale para las reglas del concurso que tengo hace tiempo de lo que estaba comentando hace rato. 2 personas se caen, una de ellas se muere, pero la otra sobrevive y una de ellas intenta revivir a la otra, ¿no? Algo muy estilo quizás inicio de Fullmetal Alchemist, por ejemplo. Funciona más o menos como esa idea de revivir a alguien a través de métodos que quizás no son del todo seguros y quizás no son del todo
confiables, ¿no? Confiando en fuerzas más allá de tu comprensión y creando una abominación en el proceso. Pero me pregunté, ok, ¿de qué puede ir esta historia? Tipo, ese es mi plot, ¿no? Mi trama. Hay gente que empieza por la trama, hay gente que empieza por el tema, hay gente que empieza, depende mucho. Yo, por ejemplo, para E222 empecé por el tema. Quería hablar sobre la creatividad y cómo esta nos puede alejar de las personas que amamos. Pero también quería hablar pero en otras historias empiezo más con el plot, con la trama como tal. Por ejemplo, en Lagartos Diarios quería simplemente hablar sobre lagartos y ya está. Y como esa idea de cuenta de Twitter anómala que funciona un poco como la de todas las cuentas estas de cosas diarias, ¿no? Y ahí empieza, es por un plot o por una trama. Hay gente que empieza por personajes también. Yo algunas las hago así. Depende mucho de tu personalidad, ¿no? Pero empieces por donde empieces, creo que el tema debe ser la batuta. Porque, por ejemplo, tienes una idea para un personaje, ¿no? Súper cool. El personaje es un traficante de armas en una ciudad cyberpunk que está en un conflicto constante y prácticamente está a punto de explotar una revolución. Pero lo importante es preguntarte, ok, este personaje, ¿qué temas puede hablar? Puedes hablar sobre la moralidad de lo que está haciendo, puedes hablar de si es cómplice, o sea, su complicidad con la revolución y qué conlleva una revolución, qué caras hay tienen que morir para ello, ¿no? Puedes hablar sobre la economía y cómo es una perra y básicamente requiere que todas las partes incluidas tengan como este contrato absurdo que es el dinero, ¿no? Puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Incluso pues una obra reflexiva de cómo el trabajo de contrabandista de armas es un trabajo muy solo, porque tus compañeros o mueren o son encarcelados. Si quedas, si no, hay un teme de un hombre viejo en un trabajo donde todos mueren jóvenes, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, un disparador de la historia. Pero partí de la base de un personaje, obviamente un setting, no, también, pero puede ser también un contrabandista de armas en la época de la piratería, por ejemplo, o puede ser un contrabandista de armas en la época moderna y funcionaría de maneras relativamente parecidas. Porque no es tanto la ambientación, obviamente depende del tipo de ambientación y el tipo de historia, pero la ambientación usualmente no es más que un decorado, no es el atrecho. Lo que realmente importa es tu guión. Y puedes iniciar todos los temas de todas esas maneras, pero usualmente primero necesitas un tema. Puedes iniciar la historia de todas las formas posibles, personajes, plot, incluso por ambientación. Pero después de que empiezas por la ambientación, volví a golpear el micrófono. No sé qué me pasó, voy a moverlo un poco, porque no voy a seguir golpeando. ¿De qué está hablando? Bueno, sí, pues que depende un poco de cómo lo quieres iniciar, pero después de que tengas como esa idea inicial, tipo ya sea un personaje, ya sea una historia, ya sea un ambiente, piensa qué temas le cuadran mejor a ese ambiente, a esa persona, a ese plot, a esa trama, y las juntas a la pregunta. Ok, tienes un tema, tienes una pregunta. Ahora, ¿cómo creo conflicto? Odio el concepto de crear conflicto, empezando por ahí. No me gusta la idea de que tienes que crear conflicto, porque ya está empezando mal. Porque es como preguntarte que cómo creas o sea, bueno, es como, no contradictorio, pero es como un poco vago. Porque usualmente el conflicto no se crea. El conflicto es poco como la energía, se transforma, pasa de uno a otro. Obviamente hay momentos detonantes de conflicto, pero usualmente ya con eso ya tienes establecido. O sea, tus historias tienen que ser maquinaria que siempre está a punto de estallar y nunca estalla, ¿no? Tienes tu pregunta y ahora lo que tienes que hacer es dar distintas respuestas a esa pregunta. Tipo, siguiendo quizás con el concepto de, por ejemplo, vamos a grabar contrabandista de armas Cyberpunk y vamos a decir, para que veas que es fácil, es tipo, yo estoy ahorita hablando de una historia, a ver, me gustó mucho el Cyberpunk, así que tengo como una idea de sus tropos, pero ignorando todo eso, todo el tema de los tropos y tal, y como dije, puede ser bastante ambientada en toda tal. Vamos a hacer una historia rápido. Yo pensaba poner esto como un ejemplo de una historia que estoy escribiendo ahorita y tal, pero la verdad es que no importa. Siento que el podcast está siendo súper nebuloso, lo siento, estoy un poco oxidado. Bueno, anyway, tenemos esta historia de Cyberpunk. Bueno, mejor vamos a poner el ejemplo con la historia que comentó para el Necromicon que estaba hablando hace rato. Tengo esta historia sobre renacer, sobre intentar revivir a alguien a pesar de todo. Podríamos hablar que es una historia de negar la pérdida, ¿no? Y la pregunta sería algo así como, ¿hasta qué punto vale la pena? No, ¿hasta qué punto tus recuerdos de las personas que amas son realmente la persona que amas? ¿O hasta qué punto puedes
como mantener la mentira de que alguien que amas sigue allí, a pesar de que no lo está, ¿no? Y esto podríamos responderlo de dos maneras muy sencillas. En este caso haríamos una dualidad, que es: haré todo lo necesario para que nunca separarme de la gente que amo, porque realmente me afecta, me importa. Esto después lo puedes reducir si no quieres ser tan abierto como yo. Realmente me afecta y me importa. Y siento que haré las atrocidades que hagan falta para devolver vida a aquello que perdí, ¿no? Entonces tenemos algo así como, por ejemplo, Wander en Shadow of the Colossus. Y luego una dualidad, que es literalmente el concepto contrario. No hay nada que justifique traer de entre los muertos o como mantener viva la llama de algo que se apagó. Lo que fue y ya no hay nada más para justificarlo. Que cualquier otra atrocidad, no hay nada que justifique las atrocidades para traer de nuevo a la vida a alguien que ya pasó. Y es muy interesante porque esto ya me crea un paradigma, ¿no? Me crea dos personajes que constantemente van a chocar. Porque uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra y van a enfrentarse, ¿no? Un ejemplo que me gustaba mucho que ponía, y aparte los estoy metiendo en una situación en la que sé que el conflicto va a surgir. Porque un ejemplo que me gustaba mucho que ponía uno de mis youtubers favoritos, que es Local Scriptman, es que él habla de que si tienes varios personajes que tienen una opinión diferente de un tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso la resurrección, pero los pones en una trama que no tiene nada que ver con el tema, por ejemplo, una carrera. No sirve de nada. Pero si un personaje acaba de revivir entre los muertos de una manera grotesca, ya ahí van a empezar a matarse entre ellos. Y esa es como la idea, ¿no? Tú pones... Por eso siempre me causa gracia cuando la gente tipo dice, oh, no, están condenados por la narrativa, o no, conflicto constante. Sí, los personajes usualmente tienen conflictos constantes. O sea, no todas las historias tienen que ser así. El Slice of Life japonés, por ejemplo, es muy chill, usualmente. Tiene como problemas muy pequeños que son muy resolubles. Pero usualmente en mucha de la historia en general nos gusta tener mucho conflicto, mucho, constantemente algo sucediendo, algo ocurriendo, personajes chocando. Y aquí con solamente dos personajes puedo hacer que se rocen entre ellos constantemente. Pero tienen por qué ser dos. Otro de mis cosas favoritas es las cuatro puntas, que creo que se llama, no me acuerdo. El eje de cuatro puntas, el rectángulo de cuatro puntas, que hace tener cuatro personajes. No te estando en protagonista, pero vamos a decir tu principal tema. Y luego tres respuestas a ese tema. Una que tiene la misma visión del protagonista, pero de una manera poco sana, no insana. Otro que tenga una visión contraria al protagonista, sana. Y otro que tenga una visión contraria al protagonista, insana, ¿no? Entonces como que refleja un poco todas las partes del espectro de la humanidad, por ponerte un ejemplo. Whiplash, por ejemplo, hace esto perfecto. Whiplash es una película magnífica que de verdad la recomiendo, la vi hace poco y me está perdiendo un montón de cosas. Pero Whiplash hace eso, tienes al protagonista, que es este chaval que quiere como ser grande en la historia de la música y como constantemente se esfuerza con su batería y es capaz de hacer lo que sea, no tiene amigos, no tiene nada. Y por eso la historia realmente tiene tiene cuatro personajes, tiene más, pero tiene cuatro personajes principales, que son este núcleo, este rectángulo o esta estrella a cuatro puntas tan importante. Tienes al personaje que básicamente representa este espíritu de la grandeza cueste lo que cueste, ¿no? Sería un poco como el tema, ¿no? Y como su pregunta sería, ¿vale la pena gastar toda la grandeza cueste lo que cueste? Y al principio tenemos a llegar a la grandeza cueste lo que cueste. Y al principio tenemos al protagonista, que es esa visión de sí, si se puede, si tienes que gastar todo, pero de una manera positiva, no de me voy a esforzar, voy a hacer lo que tenga. Luego tenemos al profesor, al calvo, no me acuerdo ahorita su nombre, Fletcher creo que se llama, que es bastante lo contrario. O sea, si está de acuerdo con lo que dice el protagonista de la grandeza hay que alcanzarse, cueste lo que cueste, pero desde el principio lo ponen de una manera nociva. Le ponen como esta persona agresiva, esta persona que te va a hacer sangrar, te va a lanzar todo lo que tengas en sus manos para que te sacrifiques, ¿no? Luego tienes la figura del padre, que es lo contrario a él de manera negativa, en este caso, porque su hijo lo ve como un fracasado, como alguien que para ser escritor no logró nada en la vida. Y tenemos como esta idea de a veces no hace falta sacrificar todo por la vida de tus sueños. Y
y lo ve como de una manera negativa. Pero luego tienes a la muchacha, a la que es por un tiempo su pareja, que es su opinión contraria, pero de manera positiva. Te demuestra que quizás un mundo más tranquilo donde puedas buscar tus sueños, pero no tengas que sacrificarte por ellos, no está mal. Y en esta serie de 4, cada una de las esquinas de los personajes, ocurre un montón de sucesos súper importantes para la historia, que enriquecen un montón la narrativa y la hacen una película magnífica. De verdad, vean Whiplash, por favor, veanla, vale mucho la pena. Y sobre todo habla de manera perfecta de lo que estoy hablando, de cómo un tema y unos personajes crean conflicto. El conflicto no existe hasta que estos personajes, no hay que salvar una princesa, no hay un reino en guerra, que eso está bien, no son malos conflictos. Pero el conflicto no existe hasta que estos personajes empiezan a rozar, ¿ok? Empiezan a chocar entre ellos y a demostrar quiénes son y en qué creen. Aparte, lo bueno de dar una pregunta y dar tanta escena a tu personaje que le puedes permitir que ponerlo en situaciones en las que se siente incómodo. Por ejemplo, vamos a seguir usando mi ejemplo de la historia de resurrección, en la cual básicamente tenemos estos dos personajes chocando, ¿no? ¿Y qué tal si el primero intenta manipular al segundo diciéndole: nunca tuviste a nadie que se perdiste, a alguien que quisieras volver a ver? Y ahí creas conflicto y empiezas a contar historia de los personajes, empiezas a hablar de su background, de quiénes son, ¿no? Y ya empiezas a generar esos roces que vienen de manera natural, si te das cuenta. Simplemente estoy hablando de dos personajes en una sala, hablando del tema, y cuando sale el tema a flote, sale quiénes son, sale qué vivieron, ¿no? Entonces, si el personaje A, el que revivió a la persona, le pregunta a B, que no le gusta la idea de revivir a las personas, le pregunta eso, tipo: no quisieras volver a ver el rostro de alguien una vez más, no quisieras no sentirte tan solo en las noches, no quisieras que te abrazaran por una última vez, es tanto pedir, ¿no? Y ahí, entonces el personaje B le puede responder, a lo mejor lo dejas pensando, y la escena va de cómo el personaje B cambia de perspectiva a la perspectiva de A, lo cual sería un arco de personaje, ¿no? El personaje B pasa de un sitio a otro, y eso es un arco de personaje, no es una evolución del personaje. O incluso puede hacer que B confronte con A y se mantenga aún más fuerte en sus creencias, ¿no? Tipo, ¿cómo vas a decir eso? No hay nada que justifique lo que estás haciendo por esta persona. Obviamente, mientras más cerrado es tu tema y mientras menos personajes tenga, tienes que ser más creativo para que la trama se desarrolle de verdad, ¿no? Pero todo este desarrollo de personajes es muy importante para entender cómo funciona el usar temas, ¿no? Una frase que ya noté y me gusta bastante es que las tramas son los disparadores de esos conflictos. Sus personajes, las balas. No, pues si el personaje tiene el conflicto de manera natural y sus respuestas se contradicen de manera natural porque construiste toda la base de esta estructura para que funcionara así, para que el tema te diera una pregunta, para que la pregunta te diera respuestas distintas que mostraran las distintas verdades de la humanidad, y estas verdades de la humanidad te crearan personajes o los insertaras en personajes que crees que tendrían esas respuestas, ¿no? Uy, estoy golpeando mucho el escritorio. Y las tramas son los disparadores de esos conflictos. Esos conflictos van a ocurrir por la trama. En este caso, la trama es: se revivió a alguien. Ese concepto dispara la bala que son los personajes y sus argumentos en contra, a favor o XYZ de la narrativa. Cuando ya tienes todo esto establecido, no tienes todos tus personajes como definidos alrededor de una pregunta y un concepto, queda describir un outline. El outline es básicamente como un esquema de las cosas que van a ocurrir en la historia. Esto es algo que mucha gente no hace. Yo me enteré cuando me metí en mi primera comunidad de escritura y me di cuenta que nadie hacía outline. Y yo llevo haciendo outlines toda la vida. Antes los hacía era como un esquema de capítulos, pero era más como ponía títulos porque me gustaba. Siempre me gustaba poner títulos, como esas cosas que la gente no suele mencionar, pero a mí me parece muy satisfactorio poner un buen título para una buena historia. Es genial. Y lo hacía de chiquito así, pero ahora ya tengo una estructura un poco más estable, con definir, ok, este personaje hace aquello, esto sobre todo en la gente que escribe cómics o guión en general de cualquier tipo, ya sea audiovisual o para cómic. Me parece súper importante la idea de que te hagas un outline. Tipo, en la novela y en la historia corta puedes vivir sin un outline, tipo, no es obligatorio si eres más brújula, pero creo que en screenplay y en todo lo que es guión es imposible no tener un outline. Porque el outline básicamente te va a permitir ver el gran esquema de tu historia.
y te va a poder pensar, dejar que tus personajes sean más libres. ¿En qué aspectos? Si yo estoy escribiendo, estoy escribiendo en la historia sin un outline y veo que personaje A, por ejemplo, lo que está comentando, personaje A intenta manipular a B para que entienda su punto de vista sobre la resurrección. B puede responder de muchas maneras, como comenté, pero voy a dejarlo libre y a lo mejor B realmente extraña a su madre y empieza poco a poco a corromperse por la asistencia de A. Claro, en el primer acto no podríamos ver esto, a lo mejor en el primer acto B está extremadamente establecido en sus creencias, pero a lo mejor entre el primer acto y el segundo acto falleció alguien muy cercano a él y B entonces empieza a ver, empieza a entender mejor a A, empieza como a moverse poco a poco a sus manos, ¿no? Lo empieza como a seducir. Uno de mis conceptos favoritos es que si tienes un personaje que lo está intentando seducir en un concepto, en un tema, en una respuesta a la pregunta, qué mejor manera de que un personaje de manera física lo seduzca, ¿no? Si alguien está seducido por la ambición, qué mejor que tener un personaje ambicioso que seduzca al personaje a su modo, a su manera. Es una representación muy gráfica y muy concuerda de verdad con lo que es, ¿no? Y tenemos entonces a B seduciendo, ¿no? Y a lo mejor en el primer acto no hubiera pensado en esto, pero en el segundo sí tiene sentido, porque de por medio ocurren cosas que afectan a B, afectan su psicología. Y quizá mientras escribía, claro, mientras escribo esa frase en particular, sobre todo si el escrito es muy largo, a lo mejor no voy a estar pensando en ese momento en lo que B hubiera hecho, lo que le pasó a B en la escena 3, toma 4, ¿no? Por un ejemplo, obviamente. Pero, si estoy pensando, si estoy en un outline, puedo ver todo el sistema, ¿no? Es como hacer zoom out. ¿Sabes cuando estás dibujando algo y tienes que alejarte un poco porque si no, no sabes qué coño estás viendo y estás haciendo como un ojo muy pequeño y el otro está quedando muy grande? No, es importante, ¿no? Es como importante hacer zoom out y ver, ok, este es toda la pintura. Es un poco también como hacer un boceto, ¿no? Es como tu bocetear, ¿no? Y nada, cuando tienes ya tu outline, que lo puedes definir de muchas maneras, eso da para otro vídeo totalmente diferente, porque el outline lo puedes definir que sí con posits, que sí con esquemas. Yo lo hacía con esquemas un tiempo, después lo empecé a hacer en escrito simplemente punteado porque no tenía tiempo a hacer esquemas. Que sí en esquemas, que sí forma punteada, que sí reescribir qué ocurre en cada párrafo, que si solamente escribir como los aptos generales, que si escribir cada capítulo. Hay miles de maneras de hacer outline y eso da para otro video totalmente diferente. Pero bueno, ya con estas bases, ya con la chispa encendiendo el motor del tema, ya con el tema no siendo algo vacío, sino respondiendo una pregunta, que cada respuesta posible sea un personaje, que esos personajes entren en conflicto de manera natural, ya que tu trama los incite a ello, porque la trama tiene relación con el tema general de la historia. Que esta trama cree disparadores para que los personajes choquen entre ellos y avancen la historia, porque no pelean solamente por el tema filosófico, sino también pelean por los recursos asociados a la trama. Y definir, sobre todo creo que lo más importante ahora que estamos terminando, es definir un final claro. Puedes tener el inicio todo lo vago que quieras, pero si tienes un final claro, si tienes un final de ok, quiero que esto ocurra, es mucho más fácil saber. Porque a veces te empiezas a tirar hacia atrás, te empiezas a preguntar, ok, ¿qué pasa antes? ¿Y qué 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 pasa antes? Hasta que llegues al inicio. Y es mucho más fácil, porque es como desenredar un hilo. El primero es el complicado, que es el final, pero luego ya cuando lo tienes y empiezas a tirar, empiezas a jalar. Eso sí, no tengas miedo que el final cambie después. Que algún personaje haga algo que no esperabas, que algún personaje tome un camino que no considerabas. Déjalos, de verdad. Tómate tranquis y ve cómo se desarrolla la historia. Y si llega al mismo final, bien. Si no, a lo mejor tienes una oportunidad de oro para crear un final que verdaderamente demuestre de lo que eres capaz. Fue un placer hablarles el día de hoy sobre este tema. Era uno de mis temas favoritos. Siento que estoy un poco espeso, la verdad, pero ya me ha pasado varias veces que he estado un poco nervioso a la hora de hablar al micrófono. El nuevo micrófono como que intimida un poco, ¿no? Porque te sientes mucho más profesional. Ya no eres un güey hablando a un micrófono de mala calidad, ¿no? Este micrófono costó tanto, ¿no? Pero igual, sientes la diferencia, sientes esa presencia.
Espero que les vaya muy bien. A la gente del 74 que me está escuchando de la Fundación SP, que sepa que estoy haciendo un viernes de cementerio este viernes. Probablemente eso se suba el jueves, así que el mañana a las 4 de la tarde hora venezolana estaré haciendo una reunión en el chat de voz, donde estaré analizando, usando todos estos puntos sobre crear una historia y cómo analizar historias en general, usando todos estos puntos para dar análisis muy concisos, muy resumidos a todos los escritos que pueda. Han habido 3 entradas, de momento tenemos nada más 10 para la fecha de hoy, que estoy grabando un martes, pero hay que ver qué más entradas se unen. Pues fue un placer acompañarlos hoy por los magníficos parajes de la nueva historia que estás creando. Esos geysers de creatividad han erupcionado de maneras increíbles. Las planicies temáticas son un mundo sin explorar de ideas y creatividad de formas que no me puedo imaginar. Los volcanes de chispas de ideas estallan alrededor y las selvas de los arcos de personajes ocultan cosas que ni siquiera yo podría pensar. Espero tengan un buen día, tarde o noche y nos vemos la próxima semana. Luego la próxima semana, arriba de la semana, aquí en la nave celeste.